Bueno, primeramente un saludo cordial para todos ustedes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas, del primer nivel. Este tutorial está hecho con el fin de difundir nuestros conocimientos acerca del tema de los arreglos unidimensionales, del cual se hablará sobre la inicialización de un arreglo, lectura de los elementos de un vector, operaciones con arreglos, proceso utilizando los elementos de un arreglo y salida de los elementos de un arreglo. Ahora haremos una pequeña introducción acerca de los arreglos unidimensionales. Un arreglo es un medio de guardar un conjunto de datos del mismo tipo. Se accede a cada elemento individual del arreglo mediante un número entero denominado índice. En C, el número 0 es el índice del primer elemento. Un arreglo se caracteriza por 1. Almacenar los elementos del arreglo en posiciones de memoria continua. 2. Tener un único nombre de variable que representa a todos los elementos y estos a la vez se diferencian por un índice o subíndice. 3. Acceso directo o aleatorio a los elementos individuales del arreglo. Ahora tenemos la declaración de un arreglo. Para definir un tipo de arreglo se debe especificar el tipo base y el número de elementos, para lo cual el formato para definir un tipo de arreglo es el tipo de dato, luego viene el tipo de subíndice, o sea la dimensión del arreglo, y luego el nombre del arreglo o del array. Luego viene la inicialización de un arreglo. Un arreglo es un objeto que cuando es creado por el compilador se le asignan automáticamente valores iniciales predeterminados a cada uno de sus elementos, de acuerdo a los siguientes criterios. Si el tipo del arreglo es numérico, a sus elementos se les asigna el valor 0. Bien, aquí tenemos un pequeño programa para tratar sobre lo que son los arreglos unidimensionales. Este programa permite calcular la suma, promedio, cuadrado y cubo de una serie de números. Bien, como principalmente tenemos las librerías, que tenemos la stdio.h, stdlib.h, conio.h. Esta librería llamada mat.h nos permite realizar diferentes operaciones matemáticas. Bien, ahora procederemos a explicar el programa paso a paso con la tecla F7 y explicando así cada línea con su respectiva función. Principalmente tenemos el main, luego tenemos un borrador de pantalla. En la siguiente línea tenemos la declaración del vector, que va a ser de tipo double, con llamado vector con una dimensión ya definida aquí anteriormente en esta línea, que va a ser de tamaño 4, la dimensión del vector. Luego tenemos la declaración de cuadrado y cubo, que va a ser utilizada posteriormente. En la siguiente línea tenemos la declaración de las variables prom y suma de tipo float, y la variable suma la inicializamos con 0. Luego tenemos una variable i de tipo integer, ahora tenemos un print que va a decir programa para calcular y otro que va a decir promedio, suma, cuadrado y cubo. Bien, ahora seguimos con la captura de valores y suma de los mismos, para lo cual usaremos un for que va a ir con la variable i, que va a ser igual a 0, con la condición de que i es menor al tamaño del vector, o sea a 4, y se le va aumentando la unidad. Luego seguimos con esta línea que dice print, que va a ir ingresando el primer número en la posición 0 del vector. En esta línea vamos a ingresar el primer número con la posición 0 del vector. En esta línea que dice suma más igual a vector, es que va a ir acumulando cada número ingresado para luego sumarlo. Luego vamos a ingresar el segundo número con la posición 1 del vector. Seguimos
e ingresamos el tercer número en la posición 2. Seguimos para ingresar el cuarto número en la posición 3. Bien, como ya he recorrido 4 veces el for, saldrá a la siguiente línea, donde vamos a hacer el cálculo del promedio de los números ingresados, donde va a ser la variable prom de promedio va a ser igual a la suma, o sea la suma ya previamente acumulada de los números ingresados dividido para el tamaño o la dimensión del vector, que es 4. Luego tenemos un print que va a decir el promedio de los números es, con la variable prom donde nos va a mostrar el promedio de los números. Ahora continuamos con el cálculo e impresión de cuadrado y cubo. En esta línea tenemos un print que va a decir número, cuadrado y cubo. Seguimos con el for, que va a ser idéntico al anterior, con la variable i igual a 0, con la condición de que i sea menor a 4, o sea el tamaño del vector, y aumentando la unidad. Ahora vamos a calcular el cuadrado, que va a ser igual a cuadrado igual a vector por el vector mismo. Luego tenemos el cubo, que va a ser igual, utilizando la instrucción o palabra reservada POW, que va a ser igual a vector, 3 para poder sacar el cubo del número. Luego tenemos el print del vector, otro print para el cuadrado y otro print para el cubo, y nos va a ir mostrando el primer cuadrado y cubo de cada número. Por eso va a ir pasando 4 veces el for hasta que llegue a la cuarta vez y nos muestre el resultado. Y aquí ya tenemos lo que es el final del programa, con el promedio de los números, que es 5.50, y luego tenemos los números ingresados, el cuadrado de cada número y el cubo de cada número. Bien, esto ha sido todo de nuestro tutorial acerca de los arreglos unidimensionales. Espero que les haya servido de gran ayuda, y muchas gracias por su atención.